Cuando se inició el siglo XVII, el mundo medieval ya había muerto, destruido por el humanismo del Renacimiento y de la Reforma Protestante, aunque sus partes esenciales seguían vivas. Por un lado, la Iglesia Católica seguía siendo poderosa, aun cuando no fuese ya el árbitro indisputable de las cuestiones de la fe en la cristiandad latina. Por el otro, la nobleza feudal se aferraba a sus privilegios tradicionales, aun cuando el feudalismo estuviera ya destruido. Y aunque la antigua concepción geocéntrica del universo había sido impugnada gravemente por Copérnico y Galileo, las personas seguían creyendo que los planetas se movían de acuerdo con las teorías formuladas por Aristóteles alrededor del planeta Tierra. Los hombres del siglo XVII se encontraron con que estaban viviendo en un multiverso, no tanto entre dos mundos, cuanto en dos mundos al mismo tiempo, supeditados simultáneamente a los valores, creencias e instituciones antagónicas de ambos. Durante los primeros decenios de este siglo, Europa se consumiría a sí misma con las fuerzas desatadas de la ruina del orden tradicional, aunque con el conflicto había también facultades creadoras que abordaron los problemas para encontrar una relación entre el movimiento sin descanso y el orden perdurable, que crearon una cualidad única del espíritu, un estilo. El nombre de ese estilo fue barroco, cuyo arte fue un intento heroico de superar la contradicción entre el orden y el movimiento. Con sus columnas retorcidas, sus formas recargadas, sus cambios y contrastes dramáticos, fueron expresiones de un nuevo género de orden. Un orden que tomaba la calidad dinámica, eternamente mutable de la naturaleza y de las emociones humanas. Un intento de un nuevo lenguaje artístico, apropiado para un nuevo mundo. Al considerar el periodo histórico del barroco, que se suele situar aproximadamente entre 1600 hasta 1750, se puede apreciar que este ofrece una tipología progresivamente diferente del fenómeno artístico. Dos acontecimientos tan revolucionarios que absorbieron la atención tanto de filósofos y de los hombres de letras, como de los artistas en general y del público culto, señalaron el comienzo de una nueva era en la historia del arte. La invención de la armonía musical y el melodrama. No es un hecho casual que la armonía musical y el melodrama nazcan simultáneamente. El melodrama implica un acompañamiento musical que permite y favorece una sucesión temporal de los diálogos y de la acción dramática. Una revolución que renovó totalmente el mundo artístico y creó un universo sonoro y visual dotado de nuevas posibilidades y abierto a un desenvolvimiento diferente, generando un gran número de problemas estéticos, filosóficos, artísticos e incluso matemáticos y acústicos. La nueva relación que se establece entre música y poesía implica un nuevo lenguaje musical que da forma al sentido que adquiere el desarrollo temporal de dichos eventos con respecto a la poesía barroca. La revolución lingüística que se produjo configuró una perspectiva radicalmente nueva para la música. Por primera vez, esta se asume como espectáculo, como flujo de sucesos diversos frente al público que deviene espectador destacado. El lenguaje de los afectos depara las premisas sobre las que se ha de asentar un nuevo uso de la música, exigiendo de teóricos y filósofos un replanteamiento completamente diferente. Dentro del panorama cultural de los principios del siglo XVII surge una de las pocas voces que disiente de las demás, la del músico y teórico Giovanni Artusi, quien se hizo famoso más que por sus polémicas contra la música moderna, por la disputa que sostuvo con Monteverdi, ante todo por la publicación de su quinto libro de madrigales. En su tratado Imperfecciones de la música moderna, de 1600, Artusi defiende la polifonía contra las deformaciones musicales aportadas por la práctica moderna de músicos como Galilei, Caccini y Monteverdi. Fundada en la absoluta aversión que siente contra las nuevas tendencias de la música, consistente en la expresión de los afectos, que asume valores subjetivos y no confía en la sensibilidad de cada cual. El verdadero objetivo que persigue la polémica de Artusi es la expresión. El músico moderno antepone la expresión a la belleza y, en nombre de la expresión, no vacila en ofender al oído, yendo incluso contra las reglas de la razón. Monteverdi
en el que se personifica la nueva música, elige la expresión sacrificando los que son, para Artusi, los auténticos valores del arte, belleza y razón, o la tradición en la que se encarna la última, las novedades técnicas, ante todo el uso de las disonancias de séptima, que se convierte en el instrumento principal en orden a alcanzar el fin primario que se propusiera Monteverdi, la expresión. Al tratar de esta manera la disonancia, se hizo indispensable, primero, una voz idónea para sostener los acordes, lo que motivó que al bajo se le dedicase una mayor atención, por lo que recibió el nombre de basso continuato o basso continuo. Así, cuando un drama en música es interpretado, el acompañamiento tiene que ser completado siempre de manera improvisada. En segundo lugar, la creación de nuevos intervalos melódicos en grados cromáticos y en proporciones aumentadas y disminuidas, y la instauración de la tonalidad en la que se centró la regulación de las progresiones armónicas. De esta suerte, la música barroca es la primera en establecer la tonalidad como elemento básico de la estructura musical, y por ello, la armonía logra una independencia junto con el contrapunto. La polémica contra el hábito de complacer el sentido auditivo, sin tener en cuenta la razón, se dirige contra el hecho de que prevalezca la expresión dramática, la aspereza y la violencia consustanciales al recitar cantado, por encima de las razones propiamente musicales. Las buenas reglas de la polifonía más comedida y austera. Los nuevos conciertos y los nuevos afectos constituyen el nuevo mundo que se abre a los innovadores, la nueva dimensión musical del teatro melodramático, con todas sus potencialidades aún por explotar y por importar. Monteverdi, al responder a Artusi, se refiere no a la armonía, música en sentido estricto, sino a la melodía, concepto que incluye oración, armonía y ritmo. Quiere que la oración sea la patrona de la armonía y no la sierva. De ahí que acuse a Artusi de juzgar los pasajes en cuestión sin tener en cuenta la palabra. Una consecuencia de supeditar totalmente la música al texto en el habla entonada del recitativo es que el texto rige el ritmo de la música e incluso el lugar donde debe producirse las cadencias. Se trata de dos mundos claramente contrapuestos. Por un lado, una concepción analítica de la música que encuentra su criterio de verdad o de falsedad según el grado de adhesión que se establezca con reglas y leyes estimadas como eternas y consagradas por la tradición. Por el otro, una concepción sintética de la obra musical que no solo llega a considerarse como un todo, en su completo conjunto, sino que llega a inscribirse en una concepción expresiva más vasta. Las reglas y las leyes de la música devienen en instrumento al servicio de la melodía. El mito del teatro griego sirvió para legitimar el nuevo lenguaje y las nuevas formas del espectáculo, guardando conexión con un concepto más vago e impreciso, el lenguaje originario, del cual el teatro no era más que un ejemplo y una ilustre encarnación. El drama per música vino a caer bajo el predominio de los temas novelescos, los temas pastorales y la influencia del aspecto clásico que halla su manifestación ante todo en las obras de teatro francesas del 700. Todo esto ha determinado que en la ópera seria prevalezcan los argumentos clásicos sustentados en la historia o la mitología grecolatina o medieval. Dicho lenguaje era, por naturaleza, modulado, pues la música no había de tener otro cometido que el de reconocer la musicalidad intrínseca del lenguaje, del que el recitar cantado era la efímera realización del ideal humanístico, pudiendo extraer su papel más propio, mover los afectos. Bajo el perfil filosófico hay en el recitar cantado cierta analogía con la antigua doctrina pitagórica platónica del ethos musical, los extraordinarios efectos de la música más sencilla pero más eficaz. Pronto, de lo que se denomina recitar cantado, la música melodramática absorbió el lenguaje verbal, planteándose una nueva concepción del tiempo y del espacio, una nueva lógica de los afectos y una nueva actitud frente al público y frente a todo aquel que gozara de la fruición musical. Así, el recitativo, como expresión musical concentrada en el poder de una sola línea melódica,
es vocalizado con una pasión naturalista y con un ímpetu afectivo en el cual el cantante gesticula y copia las inflexiones del habla ordinaria, con el único objeto de expresar los sentimientos indicados por las palabras. Si el fin era emocionar y deleitar a los oyentes, el recitar cantado se hizo fastidioso enseguida, por lo que fue necesario volver a incluir la musicalidad en nombre del placer y de los afectos del público, con un rigor e ímpetu aún mayores. Una escuela romana hostil al tedio del recitativo hizo nacer y desarrolló del recitar cantado lo que sería una forma musical de gran éxito, algo totalmente distinto. La dimensión teatral y espectacular del bel canto, con lo que dio paso al parlando de tono rápido, de dicción avivada y con escasa disposición melódica del recitativo checo o seco. Con esto, el encanto se rompió. Del proyecto primitivo de la camerata fiorentina no quedó nada. En su lugar, se desarrolló el espectáculo más típico del barroco, la ópera, que puso el énfasis, además de los grandes coros y el decorado ostentoso, en los pasajes genuinamente musicales. El ideal recobrado de una lejana y mítica civilización perdida fue rápidamente sustituido por una propensión espasmódica de sentimientos y afectos, cuyo trastorno lo causó la misma musicalidad que logró su recuperación gracias al contacto fecundo con la nueva poesía barroca. La música descubrió su dimensión autónoma, antes ignorada, y elaboró un lenguaje de los afectos valiéndose solo de sus propios medios y desligándose del apoyo que había recibido de la poesía. Las nuevas formas podían ahora también conmover, hacer reír y llorar. Como resulta fácil entender, al público del barroco le encantó. No había nadie en el público que no se sintiera grandemente conmovido, escribió un observador contemporáneo, refiriéndose a la representación del Ariadna de Monteverdi. Ninguna de las damas presentes, al oír cantar el bello lamento, pudo contener las lágrimas de conmiseración. Tan llena así de vehemente pasión estaba la música y tan conmovedoramente cantada. La ópera alcanzó un éxito tan enorme que en 1637 Venecia ya tenía un teatro destinado a este espectáculo cosmopolita. El escritor y crítico artístico italiano Giovanni Pietro Bellori fue uno de los biógrafos más importantes de los artistas del barroco italiano en el siglo XVII. En su L'idea del pittore, dello scultore y del arquitecto, Scelta della bellezze naturali superiori della natura, de 1672, expuso una teoría del arte que le otorgaba una autonomía y una importancia enorme. Bellori se fundamentaba en conceptos anteriores de la belleza, entendida como orden y proporción. Pero partiendo de aquí, afirmó que la belleza del arte es superior a la de la naturaleza y que el principio del arte no consiste en la imitación, sino en el reflejo de la idea. Esta idea no es única sino múltiple. Hay una idea para cada ente y objeto creado, y es evolutiva, correspondiendo a cada era un ideal distinto de belleza, ideas que provienen del creador, y los artistas, al imitar a aquel primer artífice, se forman a su vez en su intelecto un modelo de belleza superior, de modo que al mirarlo enmiendan la natura. La primera mitad del siglo XVII fue una época de depresión económica, de miseria y pobreza causadas por la Guerra de los 30 años, provocadas por los enfrentamientos entre católicos y protestantes. Los jefes militares victoriosos recibían tierras y títulos conferidos por los príncipes que los habían empleado, pero sus tropas no participaban de la gloria. Las tropas, cuando se les daba de baja lejos de sus hogares, a menudo sin pagarles, tenían que regresar al suelo patrio como mejor podían. Muchos de ellos, sin medios de sostén, terminaban sus días como mendigos y vagabundos.